Con 306 caballos, sumando la impulsión del motor térmico diésel de 4 cilindros y el eléctrico, tracción trasera y un cambio automático de 9 velocidades, el Mercedes clase C 300DE supone un punto y aparte en lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Se une un paquete de baterías con el excelente motor diésel código OM654, del que ya hemos hablado varias veces en este canal, y que me parece, por la suma de tecnologías y por el resultado que da en el mundo real, de los mejores motores diésel de 4 cilindros del mercado. Como única pega a este motor se le puede poner una menor suavidad de funcionamiento a baja velocidad y en frío, respecto a los mejores en ese sentido. En todos los demás apartados, especialmente cuando circulamos por carretera, su funcionamiento asociado a la buena aerodinámica y calidad de rodadura del coche hacen que sea extremadamente cómodo y frugal de consumos, con sus 194 caballos y 400 Nm de par. Pero esto es solo el motor diésel. A este sistema de impulsión tradicional se le suma una batería de litio de 13,5 kWh de capacidad bruta, que mueve un motor eléctrico de 122 caballos con otros 440 Nm de par. Entre medias, intermediando una caja G-Tronic de 9 relaciones nada menos, que permiten llegar a una suma conjunta máxima de 306 caballos y 700 Nm de par, lo cual es todavía más impresionante que la potencia bruta. La cifra de aceleración de 0 a 100 en 5,6 segundos nos da una idea de la capacidad de impulsión que tiene este aparentemente inofensivo coche, mucha más con suficiente batería de la que nos pueden dar muchos deportivos de campanillas. Mercedes ha conseguido homologar 53 km en modo totalmente eléctrico, con la consabida etiqueta 0 por tanto, que en el mundo real, como te voy a contar, son bien complicados de conseguir, salvo que vayamos a una velocidad fija de unos 50 o 60 por hora o nos movamos por el centro de una gran ciudad a muy baja velocidad. Además, el motor eléctrico es capaz de impulsar el coche hasta los 130 por hora sin encender el térmico, lo cual he aprovechado una y otra vez durante la prueba en mis trayectos de 70 km de ida y vuelta hacia Madrid. En esas condiciones, la batería se descarga a un ritmo tal que podemos quedarnos claramente en una autonomía de entre 30 y 35 km reales. Y es que realmente, al margen de que el mundo real sigue sin ser el mundo de las homologaciones, la explicación está en que de esos 13,5 kWh declarados, la batería solo tiene 9,3 utilizables, algo que muchos obvian a la hora de contar este coche. Una batería, por cierto, que fabrica una filial de Mercedes, Deutsche Akkumotiv, que anda un poco por delante del resto de marcas europeas, parece, en la misión gigantesca de convertirse en un fabricante de baterías con tecnologías propias. Una cosa interesante respecto a la batería que he podido comprobar en las pruebas que he hecho es que la velocidad de carga no se ve afectada por el nivel de carga que tenga la batería. Lo máximo que admite son 7,4 kilovatios de potencia, y hemos podido comprobar cómo cuadra el dato oficial de poder pasar del 10% al 100% de la capacidad en solo 1 hora y media. En una toma de corriente doméstica en un Schuko cargaremos la batería en máximo 5 horas. Un poco menos si tenemos algo más de potencia. Esta batería está refrigerada por líquido, algo interesante. Aquí me tenéis cargando en una estación pública, en corriente alterna en el tipo 2, al máximo que admite este coche, que son 7.4, 7.3, 7.4, ahora está empezando a bajar un poquito, sube la carga. Y ya lo veis, hace como 15 minutos, un poco menos que he empezado, aproximadamente 1 hora y media, más o menos, un poquito más, sería lo que tardaría en cargarse completamente la batería de 13 kilovatios. La principal pega que tiene este coche, además del precio, está a la vista, y es una auténtica lástima. La batería metida en este maletero, al igual que ocurre en otros coches híbridos, como por ejemplo el Ford Mondeo, tiene un escalón importante en el ya de por sí algo angosto, al menos en acceso, portamaletas para un coche de este tamaño y 4 puertas. Son 300 litros la capacidad real frente a los 455 del resto de sus hermanos térmicos. Según cómo se mire, podría ser un logro, porque el Mondeo, por ejemplo, apenas sí tiene una batería para ayudar al motor térmico, es un híbrido, y aquí tenemos 13 kWh brutos para impulsar al vehículo de manera eléctrica pura. Pero no deja de quitarle una parte importante de la practicidad de un coche que parece pensado para viajar cargado con ocupantes. Salvo que lo use un profesional que se dedique a hacer kilómetros a mansalva normalmente en solitario, ocurre, y puede ser una buena opción. Ese es el precio a pagar por un coche que no se ha desarrollado pensando en la electrificación como primera opción, sino como segunda. Es posible que muchos de los usuarios de este coche o interesados prefieran la versión familiar próxima del clase C o la del clase E, que también tiene exactamente el mismo sistema de propulsión. El clase C tiene un abundante equipamiento de serie y opcional, en el que destacan, como en todos estos coches, las múltiples asistencias de asistencia a la conducción activa y en el interior el sistema MBUX.
Sobre el sistema multimedia de Mercedes hemos hablado mucho y tenemos un vídeo grabado al respecto con mucho detalle y detenimiento. Si te interesa, te recomiendo que pinches en el enlace recomendado, o en el link que te voy a dejar en descripción y en el primer comentario. Igualmente, la lista de sistemas ADAS que tiene el coche te lo pego en la descripción del vídeo para no aburrirte y nos centramos en cómo va. Dinámicamente este coche, bueno, pues lleva el sello de Mercedes-Benz con todo eso lo que puede implicar. A nivel de ergonomía y de tacto de conducción es equivalente a cualquier coche que esté fabricado bajo esta serie y después de conducir por carretera de montaña, sacándole todo el jugo que lleva dentro, pues se nota claramente cómo es un coche de concepto, podríamos decir cómodo, aburguesado, como se decía antiguamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que es un coche para llevar a la gente de la manera más confortable posible, es un coche pensado para sacudir lo mínimo posible a los ocupantes y tiene esa ventaja que tienen los coches de Mercedes-Benz, que es la capacidad que tiene para mantener la trayectoria, aunque el asfalto esté irregular, haya baches, ya sean baches de alta frecuencia, es decir, una sacudida por un agujero en la carretera, o ya sean ondulaciones a alta velocidad, el coche se las traga de una manera absolutamente encomiable y eso lo hace un coche cómodo porque es capaz de absorberlo sin agitar mucho a los ocupantes en el interior, como estáis viendo, espero, en las imágenes, y también un coche muy seguro precisamente por esa capacidad que tiene para mantener la trayectoria independientemente de lo que está ocurriendo ahí fuera y con una información suficiente para transmitir al conductor. Tenemos, curiosamente, y gracias posiblemente también al equipo eléctrico que tiene este coche en cuanto a ayuda a la impulsión del mismo, varios modos de conducción, hasta 5 modos, uno de ellos es personalizado. Tenemos un modo eco para reducir al máximo el consumo, tenemos un modo confort, que es el modo normal, podríamos ir de estándar, y luego tenemos un modo sport en el que ya cambia el tacto a la hora de pisar el pedal de acelerador y también la dirección, y un modo Sport Plus que además nos da un poquito más de ayuda a la hora de no hacer entrar los sistemas de asistencia a la conducción cuando estamos haciendo una conducción deportiva. Es decir, es un poco más permisivo a la hora de hacer deslizar un poco las ruedas. Bueno, de lo que he podido probar, como digo, es un coche que incluso en el modo Sport Plus, si te desmandas un poco, va a cortar claramente con la electrónica cualquier tipo de movimiento de la trasera o cualquier pérdida de tracción, aunque permite un poquito. Y en esas circunstancias es un coche que se puede conducir con cierta agilidad y cierta alegría, aunque, como digo, no esté pensado para eso. Este coche está pensado exactamente para lo que estoy haciendo yo ahora mismo, que es para devorar kilómetros por autovía conduciendo con un nivel de confort y de silencio muy encomiable. Hablando de conducir, te estarás preguntando, por supuesto, cuáles son los consumos de este coche, y la verdad es que está muy bien para el tamaño, para el peso y la potencia. En una conducción suave, en una conducción suficientemente, consciente de lo que estás haciendo y sin pisar mucho el acelerador, puedes estar por debajo de los 5,5 litros de consumo, lo cual ya en un envoltorio como este es una cifra excelente, yo diría que extraordinaria. Realmente este motor de Mercedes, este motor de 4 cilindros diésel, es posiblemente uno de los mejores motores diésel con todo el arsenal de tecnologías que lleva y que te puedo detallar. Si hacemos una conducción ya un poquito más deportiva, podríamos decir ágil, yendo a un ritmo superior a la media del tráfico, nos podemos encontrar con consumos que están alrededor de los 6, los 7 litros y medio, entre 7 litros y medio y 8 aproximadamente es lo que yo le he podido sacar haciendo ya una conducción bastante ágil, que no va a ser la conducción que van a hacer normalmente sus conductores. Ahora mismo, después de haber hecho un tramo de montaña, para que te hagas un poco idea de dónde están los límites, estamos hablando de un consumo de 8,7, no llega ni a los 9 litros, y ese sería, como digo, ya un consumo en el que estaríamos yendo al límite de las posibilidades del coche. Haciendo una conducción de verdad ágil y alegre, nunca va a llegar ni siquiera a los 8 litros de combustible, o se va a quedar por ahí más o menos, 8,5. Eso en un 1% de las circunstancias de conducción. En una conducción normal, en el 95% de los casos, te vas a quedar en los 5 o 6 litros de combustible. Eso sin contar, lógicamente, luego la parte de la aportación eléctrica, estoy hablando siempre cuando la hemos gastado. La autonomía eléctrica, en las pruebas que he realizado, pues estaría aproximadamente entre los 30 y los 50 kilómetros de autonomía en función, como digo, sobre todo de cuánta cantidad de carretera hagamos en su utilización real. Más hacia los 50 si estamos circulando por ciudad, más hacia los 30 si estamos circulando por carretera, 30-35, y le pedimos que el coche nos entregue potencia, nos entregue velocidad. Es capaz de llegar hasta los 120 km por hora en modo eléctrico, lo cual es interesante también. Si vas a por uno, te recomiendo que mires con detenimiento los acabados y diseños del salpicadero, y a ser posible que huyas de las terminaciones negro brillante o piano, que es imposible de ver limpias y son muy fáciles de arañar.
Es importante familiarizarse con los modos de conducción híbrida y eléctrica para conocer bien cómo sacarle el máximo partido. Para ello, el acelerador también nos va a ayudar, con una resistencia que permite saber cuándo se encenderá el motor térmico si seguimos apretando, y así tener la posibilidad de esquivarlo. O también la opción de poder cargar la batería con el motor térmico, algo que puede ser muy práctico cuando estamos sin batería y vamos a entrar en una ciudad. En resumen, estos coches tienen muchas opciones para afinar consumos y modos de conducción, y te puedes enfrascar en jugar con ellos y aprender todo lo que quieras para arañar unas décimas o pasar de todo, ponerlo en modo automático y que el coche lo haga lo mejor posible. Concluyendo y respondiendo a la pregunta ¿tiene sentido un híbrido enchufable diésel? Visto lo visto en este coche, si dejamos de margen el asunto del precio, sin duda sí. Mercedes ha conseguido cuadrar el círculo haciendo un automóvil que sigue siendo muy económico de usar en carretera por consumos, incluso cuando el sistema eléctrico ya no puede suministrar energía porque la batería se ha agotado. Gasta redondeando casi la mitad de lo que gastaría un sub similar de los que están saliendo como setas últimamente, cuando hablamos de velocidades en carretera entre los 120, 130, 140 km/h, con un nivel de confort y silencio que también es superior. Ahí es donde tendríamos que incidir respecto a los consumos, en el mundo real y en carretera. Ahí es a donde se nota la diferencia. Para viajar sin batería no hay ahora mismo un FEV que sea más rápido y al mismo tiempo silencioso y frugal. Si sumamos todos los factores, insisto, velocidad, consumo y silencio, con 5,5 litros a los 100 sin batería, nadie sufrirá pensando que es un malvado contaminador arrastrapilas. Incluso un coche como un Ampera se queda con consumos parecidos, con gasolina, en el mejor de los casos y con unas prestaciones muy inferiores. 306 caballos y 700 Nm de par no los iguala nadie de momento con estos consumos, incluido el Volvo V60 FEV diésel equivalente que desgraciadamente ya no nos venden. Por contra, la autonomía en modo eléctrico se antoja poca en condiciones reales que no sean una circulación eminentemente urbana o muy relajada por carretera interior. No hay mucho misterio aquí, son 9,3 kWh útiles y eso es todo. Eso sí, tienes la ventaja, si tienes un lugar donde poder recargar en cualquier enchufe, cuando vas a dejar el coche parado unas horas, ya sea en un parking, ya sea en el trabajo, el hecho de que en 5 horas en un chuco esté cargado, bueno, pues te va a dar más posibilidades de poder volver a tener entre esos 30 y 50 kilómetros usables que vamos a sacarle en función del trayecto que vamos a realizar. Así pues, en condiciones normales, en los primeros 100 kilómetros, si los hacemos seguidos, vamos a gastar entre 2 y 3 litros a los 100 de gasoil. Un poquito menos, incluso si vamos muy finos. Y luego entre 5 y 6 yendo normal. El precio que hay que pagar por todo este arsenal técnico es de 55.000 euros. Dispondremos de un coche que es una auténtica rara avis, una excepción en un mercado donde la electrificación y el diésel nunca han terminado de cuajar, seguramente por la complejidad técnica que entraña en relación al resultado que consigues. Este Mercedes tiene uno de los mejores motores diésel del momento, sus propias baterías y su propia caja de cambios, de convertidor de par. Normalmente cuando las cosas se hacen en casa, como es el caso, es más fácil que salgan bien. Ojalá este FEV abra al menos un camino para seguir explorando más opciones en el mercado con este tipo de coches, esperemos que más accesibles al menos en el apartado económico.